nuestro rostro. Padre mío, gracias Señor por este tiempo, gracias por poder venir ante ti en alabanza, en adoración. Qué hermoso es estar contigo, que no queremos salir de ese tiempo, de ese momento, mi Rey. Algún día será por la eternidad, Padre, porque allá donde tú habitas, Señor, no hay tiempo, Señor. Nosotros somos los que estamos en el tiempo y sabemos que va corriendo y anhelamos ese gran día. Ayúdanos a prepararnos. Pongo este tiempo, sea tu Espíritu Santo tomando lugar, dando cordura, entendimiento. Y Señor, sea este instrumento tuyo, que tú fluyas, Padre, y exáltate y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de la voz de la sabiduría. A mí me encanta Proverbios. Padre, les recomiendo que lean con sus hijos Proverbios. La voz es como una maestra que guía, que da instrucción, da consejo, ¿verdad? A los niños que están creciendo, a los jóvenes y no a los no muy jóvenes, como mi persona, ¿verdad? La palabra de Dios es bien importante en todo tiempo y en todo momento. Dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. No sé cuántos han crecido, por ejemplo, en mi persona, yo nunca me creí inteligente por no fue por las circunstancias de la vida. Me tocó empezar la escuela de la edad de 11 años y cuando yo llegué a la edad de 11 años a primer grado, pues ¿qué creen? Era la más grande. Eran chiquitillos los niños y luego emigramos a Estados Unidos. Llegué de 12 años y acá en Estados Unidos no nos ponen como en México. En México no importa qué edad tengas, tú empiezas el grado que te toca. Me pusieron en segundo grado, todo el mundo sorprendido porque era muy grande y puros niños chiquitos, pues para mí era normal, no había diferencia. Pero resulta que aquí no, entonces me brincan al grado 6. Sexto, ¿se dice correctamente 6 o sexto? Corrija, sexto. Entonces para mí fue algo muy duro porque pues no tenía ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto. Y luego no tenía el inglés, así es que imagínense. Fue aquello pues que se hizo un trauma. Yo veía a todos que eran inteligentes y pues yo decía, pues no, pues yo no soy inteligente, pero yo no entendía las circunstancias de esa época. Pero sí les puedo decir que yo me agarré y me aferré del Señor y dije, Señor, tu palabra dice que pides sabiduría y Él te la daría. Y Él te la da y dice que Él la da con abundancia. Entonces, ¿qué es la inteligencia en sí? Es el temor al Señor, es conocer al Señor. Esa es la sabiduría, esa es la inteligencia, porque dice que hay no sabiduría correcta, ¿sí lo sabían? Hay sabiduría que viene de Dios, porque Él es la sabiduría. Entonces vamos a ver, dice, actuar con sabiduría es aplicar el conocimiento en forma correcta en el tiempo y lugar adecuado, ¿verdad? Es aplicar ese conocimiento que tenemos en el momento perfecto y en el lugar adecuado. Eso es lo que nos va a hacer sabios. Entonces, como hijos de Dios estamos aprendiendo, ¿verdad?, a escuchar al Señor, pero lo más importante es conocer quién es Dios. Esa es nuestra sabiduría. No es que si la ciencia, que si las estrellas, o sea, hablan de su grandeza. No lo critico, no critico a los que tienen ese gran conocimiento, mis respetos, porque llevan desvelos y libros y mucho. Pero en este caso estamos hablando de la sabiduría de Dios, que de Él viene la sabiduría. Entonces dice, el temor representa aquí que yo lo tomo en cuenta en todo lo que hago, en todo lo que soy, en todo lo que yo conozco. No me olvido de que Él está presente constantemente en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y dice que el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Entonces, a mí me encanta hablar de los atributos del Señor. Me encanta y me van a oír siempre. Es algo que se siembra en nuestro corazón. ¿Por qué los atributos del Señor? Dice que estos atributos incomunicables son aquellos que son exclusivos de Dios, por lo tanto ningún otro ser lo posee
Y ya lo he mencionado antes, así que le vamos a dar un repaso. Un atributo que solo le pertenece al Señor es omnisciencia. ¿Qué es omnisciencia? Si lo saben, me lo dicen en alta voz. Todo lo sabe, ¿verdad? ¿Qué es omnipotente? Todopoderoso, ¿verdad? Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro trabajo o nuestro motivo y razón es conocer quién es Él para caminar con cautela, ¿verdad? Luego dice que es omnipotente. Omnipotente, que todo lo puede. O sea, ¿hay algo imposible para el Señor? No. Luego dice omnipresente, otro atributo que solo le pertenece a Dios. ¿Satanás es omnipresente? ¿Qué es omnipresente? Está en todo lugar, ¿verdad? Aún en el pensamiento. O sea que lo que pensamos y lo que está en el corazón, ¿quién lo sabe? Él, nadie más, ¿verdad? Y uno, obviamente, la persona. Y luego dice, ¿verdad? Que Dios es capaz de estar en todos lados sin diferencia de tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Nosotros somos los que estamos como en un cajón de tiempo. Tenemos un tiempo en esta tierra. Y luego dice que Dios eterno, fácil es para siempre. No tiene ¿qué? Fin. Él no tiene principio de días ni fin de vida. El otro es inmutable. ¿Qué es inmutable? Que nunca cambia. Por eso dice que su palabra no cambia, es en todo lugar, en todo tiempo y en toda época, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor. Otros atributos que Él tiene comunicables, dice que estos son aquellos que Dios comparte con aquellos seres humanos o no humanos, ángeles, que viven bajo las leyes de su reino, que es santidad. Dios es santo y por lo tanto, ahora como hijos de Dios, debemos de ser ¿qué? Santos. Luego dice que es justicia, Dios templado y equitativo. Él no hace acepción de nadie, Él es justo y por lo tanto vamos en ese camino de justicia, a ser justos porque tendemos nosotros a ser ¿qué? Injustos. Entonces, nuestra labor y tarea de nuestro diario vivir es aprender a vivir conforme estos atributos que Él comparte. La otra es el amor, es ternura, misericordioso, compasivo. Por lo tanto, debemos de ser como amorosos, sin hacer acepción de personas, ¿verdad? Y luego dice que Dios es bondadoso. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Bondadoso significa bueno. No bueno porque nos vamos a ganar el reino de los cielos. Bueno porque Dios es ¿qué? Bueno. Por lo tanto, estos atributos me dejan saber quién es Él, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, entonces aquí dice Proverbios que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. O sea que si quieres ser inteligentes, conoce cómo es Dios, ¿verdad? Y vamos a ver un punto que yo tengo aquí. Dice que el paso del tiempo, generaciones van, generaciones vienen. Dice que toda existencia es como un pensamiento, un pestañear. Esto es pestañear, ¿verdad? En un pestañear yo les digo a las mamás jóvenes, a los papás jóvenes que traen a su pepiolita de niños, te digo, pronto van a crecer. Y cuando tú estás en ese momento dices, ay, sí, pero ¿cuándo? No veo el tiempo pasar. Pero créanlo, en un abrir y cerrar de ojos pasa el tiempo. Se los puedo decir, ahora ya me estoy haciendo un poquito sabia. Puedo decir que corre el tiempo. Entonces, en todo esto reconocer a quién, al Señor. ¿Por qué? Porque para Él no existe el tiempo, pero para nosotros sí existe el tiempo. Por lo tanto, ¿verdad? Tenemos que ser ¿qué? Sabios. En toda nuestra vida conocer al Señor, amarlo y servirlo. El otro es, llega el tiempo. Así nos llega el tiempo, ¿verdad? Dice, todos vamos ¿a qué? A morir, justos y injustos. ¿A dónde vamos nosotros? Al cielo, ¿verdad? Por Cristo Jesús. Pero todos
Nadie es eterno, solamente ¿quién es? El Señor es eterno. ¿Qué creen, jóvenes? Un día van a morir. Ustedes están, yo digo, como los teléfonos nuevos o con la batería cargada. Están con su 90. En mi caso ya estoy como en el 50 de batería, que ya se me está acabando. A los más mayores, ¿verdad? Tenemos todo un tiempo y vamos a morir, justos, buenos o malos. Pero ¿cuál es nuestro objetivo en esta tierra? Es ser sabios, escuchar esa voz de sabiduría. La sabiduría viene del Señor. Decía una señora, a mí me encanta ver videos y aprender, decía una señora de 83 años que le preguntaba a su nieta, le decía, abuela, dame un consejo cómo yo llegar como tú has llegado a vivir tanto tiempo. ¿Qué consejo tú me das? Y la abuela le decía, una de las cosas es, sé agradecido en todo tiempo. Agradece por todo. Agradece por todo. Y la otra le decía, haz lo correcto. Hay caminos muy fáciles, pero hay caminos muy difíciles. Dice, no te vayas por el camino fácil, vete por el camino que es más difícil, porque eso es lo correcto. Hoy en día hacer lo correcto no es fácil, porque todo mundo está haciendo lo incorrecto. El otro consejo que le decía, respeta a tu prójimo. Dice, porque lo que tú hagas en toda tu vida, tarde o temprano, dice, te va a regresar. Dice en inglés, what goes around, comes around. Con la vara que mides, serás ¿qué? Medido, ¿verdad? Entonces, ser sabios en tomar los caminos correctos que nos dice la palabra de Dios no son fáciles. Hoy en día no es fácil ser sabio porque abunda la necedad, abundan los necios. Pero como iglesia el Señor constantemente nos está dando ese consejo, esa voz de sabiduría, ¿cuál camino debemos de caminar? Aquí tengo Proverbios que dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Dice que estar atento. ¿Por dónde viene el conocimiento? Por el oír, ¿verdad? Entonces, me voy a ir a mi versículo que yo tenía, Proverbios 2:2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares, ¿cuál es la plata? El dinero. ¿Cuántas horas pasamos trabajando? ¿Mucho para qué? En español es un dicho, ¿no? Plata. Es que, acuérdense que yo estoy mitad de México y mitad de acá, y a veces digo, a lo mejor los muchachos de acá no entienden qué es plata, o a lo mejor sí. Plata es ganar dinero, ¿verdad? Dice que como así buscamos el dinero, trabajar y ganar ganancias, dice que también trabajemos en buscar la inteligencia. ¿Y qué dijimos que es la inteligencia? Conocer al Altísimo. ¿Conocer a quién? Al Señor. Escuchar esa voz de sabiduría que viene de Él, ¿verdad? Dice, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Cómo vamos a entender el temor de Jehová? Es respeto, en que todos mis caminos que yo decida caminar, ¿verdad? Si yo tengo al Señor en cuenta en todo, dice, ¿verdad? Que yo voy a hallar el conocimiento, voy a ser librada de muchos males. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La inteligencia no es buscar lo que le llama hoy en día a la inteligencia, a la ciencia, porque ha aumentado la ciencia, ha aumentado. Hoy en día la inteligencia es una idolatría. Queremos los niños más inteligentes y yo cometí ese error. Aquí se nos enseña, mételos aquí, haz allá, haz allá, haz allá. A los padres se nos pone una presión, más los padres jóvenes.
que sepan leer, sepan escribir, sepan. Y díganmelo, yo a mis hijos los torturé y les pido perdón. Yo pensé que estaba haciendo bien el tenerlos siempre con libros. Ellos crecieron en la biblioteca. Pregúntele a todos mis hijos, bebitos. Yo ya los tenía en la biblioteca porque los grandes estaban con libros, estudiando. Pero ¿de qué les va a servir, de qué nos va a servir la inteligencia de este mundo si nos olvidamos de Dios? La inteligencia, la sabiduría es poner la palabra de Dios en práctica y en acción, en buscar al Señor. Les doy ese consejo de esta mamá. Sí, hay que ayudarlos a crecer en conocimiento, pero ayúdenles más con la palabra del Señor. Instrúyanles más con esta sabiduría que viene del Señor. Cuidado, o sea, tampoco irnos al lado flojo, porque hay otros papás que tampoco le ponen atención a sus hijos. Llevar un balance, pero si les podemos dar más, esta sabiduría que viene del Señor es mejor. El conocimiento, que conozcan al Señor. Sepan que en los tiempos difíciles Dios es el Todopoderoso, que Él da la sabiduría. Se los digo, yo pasé por misericordia de Dios la high school, aprendiendo el inglés, y tenía solo la lectura de primer grado. Dígame, ¿cómo lo pasé? Me desvelaba. Antes habían los diccionarios, hoy los jóvenes no saben qué son diccionarios. Eran unos libros grandes y era un privilegio el que tenía un diccionario, porque eran muy caros. No había Google, no había lo que hay hoy en día. Andaba yo con eso. Yo sí era la típica que le llamaban nerd. I was a nerd. Yo sí fui una, ¿cómo se dice una nerd en español? ¿Una ñoña? Literal, era una ñoña. Andaba así con los libros, porque nos daban libros en la escuela, que libros de ciencia, de historia, de matemáticas, y yo los cargaba, pero pues a mí se me hacía normal. Y luego tenía mi Biblia grandota hasta arriba, porque era muy orgullosa de tener mi Biblia en la escuela. Yo era una nerd así, pero me tocó trabajar duro. Pero ¿saben qué es lo que entendí? Que cuando yo hacía las cosas, como dice aquí, para el Señor, ya no me fue una carga, no me fue un fastidio estudiar. Yo lo disfrutaba aprender. Me entró un hambre de querer conocer y querer saber. Me comía la Biblia, me la comía, la leía. Era una típica nerd, como les digo. Me ayudó muchísimo, les puedo decir, vivo ejemplo, que la palabra cambia. La palabra fue la que me ayudó, porque venían los exámenes y yo sufría porque yo no entendía la materia. Era malísima para todo. Digamos, todo. Pero yo me ponía a clamar y decía, Señor, tu palabra dice que de ti viene la sabiduría, que tú me des la sabiduría. Oraba y siempre pedía oración. Y les puedo decir que el Señor se manifiesta cuando lo buscamos, cuando oímos esa voz de conocer a Él y quererlo agradar. Dios nos guarde, se oye un tormentón, ¿verdad? Mejor aquí en la casa de Dios. Entonces, el temor del Señor es vivir bajo sus leyes, bajo sus mandamientos. Pero para vivir bajo esas leyes, bajo esos mandamientos, hay que conocerlos, ¿verdad? Hay que conocer al Señor, ¿verdad? Dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos. La sana sabiduría, no la inteligencia que ahora se adora. Queremos, y es una presión en las escuelas, que tienen que ser el número uno y los presionamos a estudiar. Pero la sabiduría de Dios dice que es sana. Y luego dice que es escudo al que camina rectamente. ¿Qué quiere decir? Cuando ese camino es difícil y no es fácil y sabemos que lo tenemos que caminar, ¿verdad? Dice que nos protege, nos cuida. En cada decisión que tomamos, cuando escuchamos la voz
de la sabiduría, que es los mandamientos, la palabra del Señor, escuchamos el consejo y tomamos ese camino, y casi siempre lo del Señor no es fácil, ¿verdad? Vemos el mundo de hoy, que yo a veces digo, ay Señor, ¿cómo lo disfrutan? Hacen lo que quieren los padres, no se preocupan de nada, los hijos no se preocupan de nada. Y digo, Señor, pero luego me acuerdo, hay un tiempo. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando nosotros empezamos a vivir en los caminos del Señor y poner en práctica la palabra de Dios, yo me acuerdo que al final de estos días Dios dice que nos va a pedir cuentas. Cuando muramos, nos vamos a presentar ante el Señor. Nos va a pedir cuentas de todos nuestros días, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos control de nuestra vida. Si suceden circunstancias, dice Proverbios en otras partes, que dice que la vida, y en Eclesiastés como que se queja de la vida, si ustedes lo leen, como que la vida es vanidad de vanidades, todo bajo este sol, y yo luego a veces, yo lo veía y decía, ay, pues no me cae muy bien Eclesiastés, me hace la vida así como media, como que pues ser muy sabio, luego ser necio, y pues si eres sabio, si eres necio, y te trae para acá y te trae para acá, y pues ¿qué haces? La Biblia dice, teme al Señor, conoce al Señor. Como interpretan la palabra de Dios, cuando dice vanidad, vanidades, está hablando la interpretación hebrea, heaven, aprendí un poco, es una palabra hebrea que significa de vanidad, dice que la vida es como un humo, que agarra una forma y cuando ¿no han visto cuando de niños se hacía humo de formas de llaves o de círculos, y cuando se esfumaba esa forma se hacía otra o se desvanecía? Dice que así es la vida, es como una neblina. Mejor ejemplo es cuando manejamos, que está cambiando el tiempo. Qué nublado se pone en las mañanas cuando cambia de calor a frío. ¿Les ha tocado manejar en esas tinieblas? Son tinieblas porque me ha tocado manejar. Que no se ve nada. Dice que muchas veces la vida del hombre así es. Pero cuando tenemos la sabiduría y escuchamos la voz del Señor, nosotros no sabemos lo que está enfrente, pero Dios sí sabe. Y nos guía por un camino para tomar. Y el camino siempre de Dios no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque lo de Dios para el hombre es necedad. Hoy en día tú hacer lo correcto es necedad para el mundo. Hacer lo malo hoy en día es lo de hoy. Practicar todo, andan abriendo puertas y no se dan cuenta. Es lo de hoy. Y sin embargo nos está llamando, como siempre, pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Dice que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable para vivir diferentes, pero los caminos de Dios no son fáciles. Pero si tú caminas ese camino, como dice Eclesiastés, al joven le dice, joven, acuérdate de tu hacedor, de tu creador, antes de que vengan los días malos. Los días malos es como mi edad, cuando ya llegas a una edad y te arrepientes de muchas cosas y decisiones de atrás. Y dice, si yo regresara 10 años, si yo regresara 5 años, decía alguien, si tú regresaras 10 años con tu persona, ¿qué consejo tú te darías? Yo diría, ay, no cometería los mismos errores. Cambiaría esto, cambiaría aquello, sería así, sería ya. Pero ya no podemos regresar, porque el tiempo va. Pero sí puedo cambiarlo de ahorita. Puedo cambiar lo que hago hoy, podemos cambiar lo que decidimos hoy. Que la Biblia nos dice cómo vivir ante el Señor, cómo conocerlo, agradarlo ante el Señor, para que no vengan esos días malos. Como un pestañear, el tiempo se va. Entonces, dice que cuando nosotros escuchamos la voz que nos dice la Biblia, dice que es como un escudo. La sabiduría, ¿saben qué es un escudo? Es lo que usaban antes para protegerse del peligro, de los dardos. Dice
que cuando nosotros escogemos ese camino recto ante el Señor, ese consejo, dice que nos cuida. Cuando nosotros dejamos de ser necios, porque hoy en día todo mundo no quiere buscar de Dios. Muchos se están enfriando. ¿Por qué? Porque es muy fácil caminar al camino de necios. ¿Qué es un necio? Un necio es una persona que sabe que Dios existe, sabe de Dios, pero no hace lo que Dios dice. Camina el opuesto del camino y no le puedes estorbar porque tiene muchas cosas por lo cual practica barbaridades. Entonces, dice, así como nosotros no tenemos control de la vida, de lo que puede, pero sí tenemos control de nuestra actitud ante las circunstancias. Como decía esta señora grande, que yo ya voy para allá, que dice, ama, respeta a tu prójimo y ten cuidado con lo que hagas a tu prójimo, porque dice, tarde o temprano te va a llegar. What goes around comes around. Tarde o temprano te va a alcanzar. Y qué dolor cuando te alcanza lo que sembraste. Porque a veces lo que sembramos es una semilla, pero esa semilla ¿qué hace? Fruto. Y es bien difícil el dolor porque va a acarrear ¿qué? Tristeza, va a acarrear arrepentimiento. Entonces, jóvenes, padres, iglesia y mi persona, sigamos lo que dice la Biblia del Señor, escuchemos el consejo. No es fácil caminar camino de rectos, porque es todo lo contrario a lo que este mundo va. Entonces, otro es los mandamientos, su palabra. Dijimos que su palabra es en todo tiempo y en todo lugar y en toda época. Dice que traer justicia sobre todo lo que hemos hecho. Así como la vida se va en un pestañear, así como llega el tiempo de morir, la tierra sigue igual, el mar va a seguir en su lugar, las montañas en su lugar. Generaciones van, generaciones vienen. Esta generación ya va, ya estamos en camino, a mí no me da miedo, yo al contrario, yo ya quiero estar allá. A mí se me hace algo hermoso y digo, ay Señor, ojo que no oído y oído no oído son las cosas que tienes preparadas. Ay, yo me emociono de hablar de cuando yo esté con el Señor. Para mí es algo emocionante. Y digo, Señor, si por mí yo ya estuviera allá, pero no puedo. Me tengo que esperar a mi tiempo que Él dijo, ¿verdad? Entonces tengo que ser paciente ahora. Pero ¿qué? Vamos a dar cuentas de todo. Entonces, temer al Señor, conocer al Señor y tomarlo en cuenta en todos nuestros caminos es nuestro trabajo como hijos de Dios. Si nos ponemos de pie, dice Corintios 10:23, para terminar, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el Señor nos deja a escoger el camino escuchando la voz de la sabiduría del Señor, o el camino de necios, donde se hace barbaridades. El necio es enojón, es egoísta, busca lo suyo, no le importa a su prójimo, no le importa a Dios. Y si seguimos el camino de sabios, el camino recto delante de Dios, no va a ser fácil, acuérdense. Pero si caminamos ese camino, dice que vamos a estar protegidos. Si seguimos la palabra de Dios, si seguimos sus mandamientos, me va a guardar, me va a librar de muchos dolores de cabeza. Jóvenes, escúchenos, vean nuestra vida de padres, vean nuestra vida de nuestra juventud, donde cometimos muchos errores. No es para confesar nuestros pecados aquí. Aprendan, jóvenes, a su alrededor. A mí me gusta aprender y me gusta hablar con gente mayor. Me encanta. Porque cuando yo veo una persona con canas, digo, ¿cómo fue su vida? Qué dolor, qué tristeza. ¿Cómo buscó a Dios? Y a veces digo, ¿qué consejo me puede dar? Y yo digo, Señor, pues tu palabra es, nuestro consejo nos dice que muchas veces en tu edad grande, que los jóvenes dicen, me falta mucho tiempo, amigos, en un cerrar y abrir de ojos te llega.
Acuérdate de tu Creador, acuérdate de tu Hacedor. No te olvides. Siembra bien, haz lo recto, haz lo bueno. Ama como Dios ama. Sé bondadoso como Dios es bueno. Sé justo como Dios es justo. Y vas a ver su poder, vas a ver su presencia en tu vida, porque dice que Él está con aquellos que le aman. Si nosotros nos dedicamos a buscarlo, a amarlo, como decía ese canto de Rey de Gloria que me encantó, que dice, ¿verdad? Dice que Él es Dios poderoso, está describiendo su persona. Dice, cuando tú lo dejas ser Rey de tu ser, ¿verdad? A ese Rey de Gloria, y tú lo buscas en esa intimidad a Él, Él se manifiesta, ¿verdad? Dice que Él está con aquellos que le aman. Dice que Él está atento a su clamor, ¿verdad? Entonces, qué mejor estar con ese Rey poderoso. Cuando nosotros lo describimos, yo digo, Señor, ¿quién soy yo para que tú te fijes en mí? Soy polvo, soy nada. Cuando yo veo un poco de ciencia y digo, Señor, hay planetas más grandes que el Sol. ¿Sabían que hay soles más grandes que el Sol? Hay planetas más grandes, estrellas. ¿Saben cómo entre más ustedes ven la naturaleza de Dios, y yo me encanta verla, digo, Señor, ¿quién soy yo? No soy nada, pero como tú me amas, enséñanos a amarte. Esa es mi oración, amar al Señor. Si tú lo amas, Él se va a manifestar a tu vida. Si tú lo buscas, Él se va a manifestar con su poder, con su protección. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, por esa grandeza, Señor. No comprendemos tu persona, Señor, como tú eres, Padre, pero da sabiduría a tu iglesia, da gracia a tu iglesia cada día de crecer en ti, de fortalecernos en ti, de conocerte más estos tiempos peligrosos donde estamos viendo y cumpliéndose, Señor, tu palabra, porque ya no regresa vacía, sino cumple el propósito por el cual es enviada, mi Rey. Sabemos que vienen momentos de peligro, pero sabemos en quién confiamos, en el Todopoderoso, el omnisciente que todo lo conoce, omnipotente que todo lo puedes, omnipresente que estás en todo lugar, que para ti no hay tiempo, Señor. A ti, mi Rey, nos apegamos, Señor. Da sabiduría, da cordura a tu iglesia. Da, Señor, esa fortaleza para caminar el camino correcto y justo, Señor. Al pesar, Señor, de lo que este mundo camina, ayúdanos a hacer luz allá afuera, temiéndote, Señor, conociéndote. Padre, que todo lo que hagamos seas tú el centro de lo que somos, mi Rey. Que aunque a nuestra derecha e izquierda no se haga lo justo y lo recto, pero, Señor, que podamos ser, Señor, agradecidos, Padre, comportándonos, agradándote tu corazón, mi Rey, tomándote en cuenta en todo lo que somos en nuestro diario vivir. Y perdona, Señor, tu iglesia, y perdónanos, Señor, si hemos caminado caminos de necios. Quita toda necedad del corazón, quita toda dureza de nuestra vida, Señor, y ayúdanos a ser esa iglesia portadora de tu gloria. Llena de ti, mi Rey, Padre. Qué mejor, Señor, experimentar tu presencia de lo que será en la eternidad, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.